والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Lo que sigue, hayakum Allah, bienvenidos ya Juan a la clase. Regresamos a la clase de o la serie de clases sobre aqida, la creencia o el credo islámico, que estamos estudiando el libro que se llama Min Usul Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, de los fundamentos de la creencia de la gente de la Sunnah y el Jama'a, escrito por el Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. En las otras clases, ya Juan barakallahu fikum, si se recuerdan, o la clase pasada terminamos el capítulo del primer fundamento que mencionó el Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, que Allah lo preserve. Y ese primer fundamento fue los pilares de imán. Y mencionó el Sheikh, si se recuerdan, primero que el imán son tres cosas. Es la creencia en el corazón y el dicho con la lengua y las acciones con los miembros del cuerpo. Y estas tres partes son imán. Entonces, la creencia es fe y el dicho de fe pues es parte del fe, y también las acciones de adoración que se hace a Allah subhanahu wa ta'ala son igual fe. Entonces, el concepto del Islam sobre lo que es el concepto de fe o imán, pues es algo más amplio o más grande que los otros conceptos de fe en otras religiones. Por ejemplo, el concepto de fe en las otras religiones puede ser que no sale afuera de lo que hay en el corazón. Y por eso muchos hermanos, especialmente los conversos, que oímos que mencionan, que dicen que mi fe está en mi corazón. Allah sabe que mi fe está en mi corazón, y eso no es correcto, ya Juan barakallahu fikum, porque la fe, al imán, no solo está en el corazón. Si fuera fe verdadera, pues tiene que salir en el discurso, en el dicho, y tiene que salir en acción. Y si no sale en esas dos cosas, igual en el corazón, pues entonces lo que la persona dice que tiene el corazón no es fe. En el concepto del Islam, lo que es imán es que está en el corazón en creencia y está sobre la lengua en dicho o discurso de fe, igualmente está en las acciones. Y después de eso el Sheikh explicó los pilares de fe, si se recuerdan. Imanu billah, la fe en Allah. Imanu bil malaika, la fe en los ángeles. Imanu bil kutub,
la fe en los libros revelados, imanu bil rusul, la fe en los mensajeros enviados, wa imanu bil yawm al-akhir, el imán o la fe en el día del juicio, el último día, wal imanu bil qadr, khayrihi wa sharrihi, la fe en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. Entonces ese fue el primer fundamento que explicó el Sheikh. Y vamos a entrar al segundo fundamento, que está de todos modos conectado a lo que es imán, pero lo que mencionamos primero con más detalle. El segundo fundamento, al aslu thani, menciona el Sheikh, al aslu thani, al imán, qawlun wa amalun wa i'tiqad, yazidu bi ta'a wa yanqus bi ma'siyah. Que el Sheikh menciona y dice, el segundo fundamento es de que al imán, la fe, es un dicho, y es acción, y es creencia. Las tres cosas. Yazidu bi ta'a, aumenta con obediencia, con acciones, sea creencia o dichos o acciones de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, con eso aumenta la fe, el imán. Igualmente disminuye con lo opuesto, desobediencia, y todo lo que es haram, todo lo que es pecado. Entonces, aquí otro detalle de lo que es imán, en la creencia de la gente de la sunnah, que está basado al Corán y la sunnah, pues es que el imán son estas tres cosas, que es un dicho, acción y creencia, y aumenta y sube con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, con acciones o dichos o creencias de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y disminuye con desobediencia y todas las acciones que son haram o pecados, lo opuesto a lo que es obediencia. Así que esto, ya Juan Barakallahu Fikum, es muy importante, porque cada una de estas cosas refuta o está en contra las creencias de las otras sectas desviadas. Las otras sectas que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que esas sectas estarán en el fuego. Todas las sectas y grupos de los musulmanes estarán en el fuego, excepto una secta o un grupo. Y si se recuerdan, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntaron ¿quién son, oh mensajero de Allah?, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ellos son aquellos que están sobre mi camino, el camino de mis compañeros. Así que nosotros, para tratar de ser de ese grupo y ser guiados, tenemos que asegurarnos que nuestra creencia y nuestro camino es la creencia y camino del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Igual Allah subhanahu wa ta'ala menciona eso en el Corán y le dice directamente el profeta sallallahu alaihi wasallam. Le dice: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Si ellos, aquellos que van a llegar después de ustedes, si ellos creen así como ustedes creen, oh Muhammad, tú y tus compañeros, pues entonces serán guiados. Entonces, la condición para ser guiado es que creer y tener la creencia misma del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Entonces, cualquier cosa que es parte de la creencia de Juan, tenemos que asegurarnos que está reportado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, que esté en el Corán primeramente, o que es reportado con evidencias que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo mencionó, o que hay una narración o que uno de los sahaba lo ha reportado, que es parte de la creencia que ellos tomaron de el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esas son las bases del din: el Corán y la Sunna, y la práctica y entendimiento de los sahaba. Así que cada una de estas cosas refuta o está en contra las sectas desviadas. El Sheikh aquí menciona primero al imán qawl. El imán es un dicho. Entonces esto refuta a esos extremistas de la secta murji'a,
porque hay diferentes, entre esa secta hay diferentes grupos también de la Murji'a, y los Murji'a decían, o este grupo dentro de los Murji'a, los extremistas dicen que la fe es solo ma'rifa. Al-Iman indahum ma'rifa. Que la fe con ellos solo es reconocer y aceptar. Reconocer y aceptar es fe. Es fe con ellos. Y eso no es cierto. Porque aquí el Sheikh menciona el Iman qawl. El Iman también es decir, el discurso, mencionar. No es suficiente si alguien me dice, La ilaha illallah, es la verdad. Y yo digo, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo no lo digo, ni yo hago el testimonio de fe. Eso no me beneficia que yo le digo, tienes razón. Eso no me beneficia. Entonces, la fe viene con el dicho y el discurso de fe. Así que, la primera cosa que el Sheikh menciona, al-Iman qawl. La fe es un dicho. Wal-Amal. También aquí, amal, es decir, la obra. Fe es la obra en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, la obra en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es también fe. Así que, igualmente la obra en dejar algo, o prevenir algo, que es haram. Entonces, eso es fe, igualmente, la obra, y eso refuta a la secta Murji'a, que ellos dicen que la obra no es parte de la fe, pero completa la fe. Si la persona obra, eso completa la fe. Y eso no es cierto. Es un dicho desviado, porque Ahlus Sunnah wal Jama'a, Allah en el Corán lo menciona, Iman, la palabra Iman como obra. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam igual en la Sunnah lo menciona como obra. Y el Sheikh aquí va a explicar un poco con más detalle esos puntos. Pero aquí que el Sheikh dice que al Iman, la fe, es obra, es acción, pues entonces eso refuta a esa gente desviada que dice que es suficiente que ellos creen en el corazón. Y eso es un dicho grandísimo, aunque es de esa secta de las Murji'a, pero es igualmente un dicho muy común entre los musulmanes, de que la creencia está en el corazón solamente, y es suficiente para... Hermano, si se le dice al hermano, hermano, ya ají, no es permitido ají fumar el cigarro. Te aconsejo que dejes eso es haram, y pues si lo dejas, Allah te va a recompensar, y yo no quiero que Allah te castigue, así que yo te aconsejo que dejes ese cigarro, ají, ya no fumes. Y el hermano te dice, ají, déjame, Allah sabe que mi fe está en mi corazón. Eso no es cierto. La fe, el imán verdadero, sale en acción. El imán verdadero sale en acción. Igualmente le decimos, hermano, no te afeites la barba, eso es haram. Ají, mi fe no está en mi barba no es mi fe. Y nosotros le decimos, pues, con todo respeto, hermano, estás equivocado. Tu fe está en tu barba. Porque en tener tu barba es cumplir con el orden de Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta sallallahu alaihi wasallam en no afeitar tu barba. Entonces, tu barba sí es parte de fe. Es la acción de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Igual cuando se le dice a la hermana, hermana, debes de usar hijab, es haram salir de la casa sin hijab, o que los hombres te ven sin hijab. Y ella dice, hermano, mi fe está en mi corazón. Y ese es un dicho bien común entre los musulmanes. Y eso, por la ignorancia, pues hay excusa. Pero si tienen eso bien en su creencia, eso no es parte del Islam. Y entienden muy mal el Islam. La acción es la fe. La creencia, el dicho y la acción. Así como dice el Sheikh aquí, al-Iman qawl wa amal. Y sigue, wal-itiqad. El itiqad, la creencia en el corazón. La fe empieza con la creencia en el corazón.
Pero si es esa creencia de verdad, fe, imán, no puede quedarse. Porque la fe verdadera no puede quedarse solo en el corazón. Tiene que salir del corazón. De su naturaleza de la fe, tiene que salir. Sale en el discurso, en el dicho, y sale en las acciones, en los actos de adoración o los actos de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que el Sheikh empieza con este segundo fundamento, que al imán es qawl wa amal wa i'tiqad. Es un dicho, es obra, acción y es creencia en el corazón. Yazidu bitta'a. Esto también refuta a las sectas desviadas y la gente que ignorante o que no sabe bien la creencia. Que dice que al imán yazidu bitta'a, que aumenta con obediencia. Esto refuta también igual los sufis, por ejemplo, igual los mu'tazila y los murji'a, que dicen que la fe al imán es no sube ni baja, es solo una cosa, es un estado. Hay dos estados nomás, kufr wa imán, es decir, imán, fe, y kufr, incredulidad. Y hay solo 12 estados, y no sube ni baja. Así como el kufr no sube ni baja. Si eres incrédulo, eres incrédulo. Si eres creyente, y no hay ninguna diferencia de un creyente a otro, ni un incrédulo a otro. Y eso es falso. Lo sabemos que el imán, la fe, sube. Al imán sube, y hay diferentes niveles de imán. Y cada persona está en diferentes niveles de imán. Así como los mu'tazila y ¿cómo se dicen? Los murji'a y los sufis, que los sufis tienen diferentes tipos de creencia, pero muchos de los sufis dicen igual, de que el imán, por ejemplo, no se mueve, no sube ni baja. El nivel es un nivel o un estado. El imán del ángel Jibril es igual el imán de este musulmán aquí, enfrente de nosotros. Y eso sabemos que no es cierto. El ángel Jibril, alayhi salatu wasalam, ve las señas de Allah subhanahu wa ta'ala en los cielos. Él escucha de lo que Allah subhanahu wa ta'ala le dice y lo ordena. Así que no puede ser que el imán de Jibril, alayhi salatu wasalam, que no sale de la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala, no puede ser igual la fe de él, igual la fe de cualquier hombre que está aquí con nosotros. Eso no es cierto. Igualmente, digamos, la fe de Ibrahim, alayhi salatu wasalam. La fe de Ibrahim, alayhi salatu wasalam, el profeta Ibrahim, alayhi salatu wasalam, el que le pidió a Allah en el Corán, Allah nos menciona esa historia que Ibrahim alayhi salatu wasalam le pidió un milagro para ver cómo él da vida. Y Allah le dice, ¿tienes duda? Y dice, no, pero quiero fortalecer mi fe. Y Allah dice, toma un pájaro y córtalo en pedazos, y cada uno de esos pedazos ponlo en diferentes lugares, y después llama el pájaro y te va a llegar vivo otra vez. Y eso es lo que pasó. Y Ibrahim alayhi salatu wasalam vio este milagro. Entonces la fe en eso, que él vio, que aún ya creía en Allah, y que Allah da vida, ya creía en eso, pero cuando lo vio con sus ojos, él mismo, pues la fe de él pues es muy grande en comparación a la fe de cualquier otra persona que no ve eso. Igualmente, la fe de Musa alayhi salatu wasalam, el profeta Musa alayhi salatu wasalam, Moisés, él habló directamente con el Creador, con Allah subhanahu wa ta'ala. Él habló con Rabbul Alamin, el Señor de todo lo que existe. Él habló, escuchó su voz, habló directamente con Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona esa historia en el Corán. Entonces, Musa alayhi salatu wasalam,
que escuchó la voz del Creador, y que vio la luz de él cuando le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala verlo. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, no vas a poder verme, que nada puede verme en esta vida. Y le dijo, mira esta montaña. Si se queda esa montaña después de descubrir algo de mí a la montaña, podrás verme. Y dice en el tafsir de Ibn Kathir dice que Allah subhanahu wa ta'ala le enseñó solo luz, su luz de él, la luz que él tiene, le enseñó el tamaño de una uña, de la uña del pulgar, por ejemplo. Dice que le enseñó a esta montaña, y esta montaña se hizo polvo. Y Musa alayhi salatu wasalam se desmayó. Entonces, viendo eso y escuchando la voz, ¿puede ser que la fe de Musa es igual que la fe de cualquier musulmán aquí que está con nosotros? No es posible. No es posible. Entonces, eso lo que dicen es una mentira. Igualmente el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Imagínense la fe del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que hizo el viaje de Meca a Jerusalén en una noche, y no solo a Jerusalén, pero el viaje a los cielos, como está reportado, que lo mencionó esa historia del profeta sallallahu alayhi wa sallam en los hadith as-sahiha, de que subió con el ángel Jibril a los diferentes cielos en la Jannah y habló directamente con Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Y vio cosas que ningún ser humano lo ha visto. Así que, ¿cómo puede ser la fe, el imán del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam igual que la fe de cualquier persona aquí? Entonces eso es un desvío, y sabemos que la fe sube y baja. El Sheikh aquí dice que la fe sube con obediencia y baja o se disminuye con desobediencia. Y el Sheikh va a explicar un poco más con detalle. El Sheikh aquí sigue y dice: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول والعمل والاعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس الإيمان قولا وعملا دون الاعتقاد. Dice el Sheikh, y de los fundamentos de Ahl Sunnah, que la fe al imán es el dicho, la obra o las acciones y la creencia, y sube o aumenta con obediencia y disminuye con desobediencia y pecados. Y no es imán solo con el dicho y la acción, sin la creencia. El Sheikh dice: لِأَنَّ هَذَا إِيمَانَ الْمُنَافِقِينَ. Y eso es porque eso es la fe, según la fe de los hipócritas, de que solo dicen y obran, pero de verdad la creencia no está en su corazón. Esos son los hipócritas, que son los munafiqín, que no son creyentes de verdad. Engañan a la gente diciendo que son creyentes, y ves que puede ser que hacen las acciones de los creyentes para engañar a la gente, y dicen que son creyentes, pero no tienen el imán en su corazón. Ellos son los munafiqín, y eso no es imán. Entonces aquí de esas tres cosas falta la creencia en el corazón. Si falta la creencia en el corazón, no es imán. Igualmente dice el Sheikh: وَلَيْسَ هُوَ مُجَرِّدْ الْمَعْرِفَةِ بدون القول والعمل. Y tampoco no es solo aceptar y reconocer o tener esa creencia sin las acciones y sin el dicho o del discurso de fe. Dice el Sheikh: لِأَنَّ هَذَا إِيمَانَ الْكَافِرِينَ الْجَاهِدِينَ. Y eso es porque eso es el imán de los incrédulos. Ese es el imán de los incrédulos que rechazan la fe. Es decir, solo reconocer o aceptar que algo es la verdad, por ejemplo, pero no entran, no cumplen, no obran, no hacen las acciones y no dicen su fe, pues entonces no es fe.
no es fe. Y así el Sheikh aquí menciona la aya donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وجحدوا بها donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, que ellos rechazan sabiendo ellos mismos, aquí es una aya después de la aya que viene antes, donde Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de las señas o señales de imán a esa gente, y ellos rechazan las señas de Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo dentro de ellos mismos que es la verdad, pero lo rechazan con orgullo, oprimiéndose ellos mismos. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña que los kuffar, y eso en veces vemos que cuando estamos dando da'wah o explicándoles a los incrédulos algo del Islam, ves en su cara y hasta ves en su dicho que eso lo que les estás diciendo es verdad. Pero de todos modos no entran en el Islam. Entonces eso no es fe, solo porque ellos dicen, si tú le dices el mensaje del Islam es la ilaha illallah, y les dices no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, no a los santos, no a nada de la creación, no a los profetas, no a nada de la creación, hay gente que te puede decir yo estoy de acuerdo. Entonces reconocer eso que es la verdad, o solo aceptar que eso es la verdad, eso no es fe, no para ahí. Tienes que decir, tienes que hablar con el discurso de fe, y tienes que creerlo en el corazón, y tienes que obrar con ello. Tienes que obrar con ello para que sea fe fe verdadera. Igual el Sheikh aquí menciona otra aya donde dice فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, que por cierto ellos no te van a negar, pero los opresores, al-zalimin, con los señales de Allah o los signos de Allah subhanahu wa ta'ala, los rechazan. O sea, rechazan la verdad, rechazan los señales de Allah, es decir, la fe de Allah subhanahu wa ta'ala, los opresores, pero no van a rechazar el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, si el profeta sallallahu alaihi wasallam les está diciendo algo, dicen que sí, o dicen que están de acuerdo, pero no entran en fe solo con decir que sí o que están de acuerdo. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dice, igual el Sheikh menciona otra aya donde Allah subhanahu wa ta'ala dice وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن سبيل وكانوا مستبصرين, que dice Allah subhanahu wa ta'ala, y la gente de Ad y la gente de Thamud los destruimos a esa gente, la gente de Ad y de gente de Thamud, y eso es muy claro para ustedes de lo que queda de sus hogares. Y vemos que los hogares de Thamud y Ad, famosos esos lugares donde está en Maidan al-Saleh, y esos lugares que tenían casas que hacían dentro las montañas o las piedras grandes o los montes, y ellos, Allah subhanahu wa ta'ala los destruyó aunque eran fuertes. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, y eso es claro de lo que queda de sus hogares para ustedes. O sea, eso es claro para ustedes de lo que queda de sus hogares. Y Shaitán les embelleció sus acciones o sus obras, y los había prevenido del camino recto, aunque ellos eran inteligentes y poderosos. Entonces, aquí Juan, de aceptar o entender o estar de acuerdo con su inteligencia, pero no entra en el corazón, o no entra en su discurso, o no entra en sus obras, pues esto no es fe, esto no es imán. Entonces el concepto de imán son estas
tres cosas, y si falta una de esas tres cosas, y Juan barakallahu fikum, no es fe, no es imán, no es imán, no es posible que un musulmán, un creyente, que cree en su corazón en la ilaha illallah, que va a dejar de decirlo por toda su vida. No es posible que un creyente, un musulmán que cree en la ilaha illallah no va a obrar acorde de la ilaha illallah. No es posible un musulmán que cree en su corazón en Muhammad Rasulullah, excepto que, no es posible que un musulmán, un creyente, tiene en su corazón la ilaha illallah, pero nunca lo va a decir, o nunca va a obrar con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No es posible, ese no es creyente, esa persona no es creyente, que te dice, yo tengo fe en mi corazón de Muhammad Rasulullah y yo amo a Muhammad, pero no obra con su sunna, no predica su sunna, no habla con su sunna. Así que igualmente no es posible creer en Allah subhanahu wa ta'ala correctamente y adorarlo correctamente, decir la ilaha illallah y nunca lo dice, nunca hace el dhikr, nunca habla con el testimonio de fe y nunca obra acorde al testimonio de fe. Así que eso no es fe. Esa persona que dice que solo lo tiene en el corazón es otra cosa, es un pensamiento, es una idea que piensa que es creencia y no es creencia. Porque la fe verdadera, al imán, son esas tres cosas en el din de al-Islam. En otra religión puede ser que solo es lo que está en el corazón y lo que cree la persona en su corazón, pero ese no es el din del Islam. Esa no es la religión de al-Islam. Naam. والشيخ sigue y dice وليس الإيمان اعتقاد فقط أو قول والاعتقاد دون العمل. El Sheikh sigue y dice igualmente el imán no es solo la creencia solamente, o no solo es el dicho y la creencia solamente sin la obra. لأن هذا إيمان المرجع, porque esto es la fe de la murji'a. La murji'a es esa secta desviada. والله تعالى يعني كثير ما يسمى الأعمال إيمانا. Allah subhanahu wa ta'ala en muchos lugares en el Corán nombra las obras como imán. Y el Shaykh aquí menciona وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, por cierto, los creyentes, solo los creyentes son aquellos que cuando Allah se menciona, pues sus corazones se ponen temorosos, o sea, llega temor a Allah subhanahu wa ta'ala y fe a los corazones de los creyentes. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, y si se recita los ayat, los versos de Allah subhanahu wa ta'ala a esa persona o a esa gente, los creyentes, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, aumentan en fe, aumentan en imán. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, y ellos dependen solo en su Señor. Aquellos que establecen el salah y de lo que Allah les da de sustento, ellos dan en caridad. Y ellos de verdad son los creyentes verdaderos. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice igual, وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Y por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala no va a perder su fe. Y aquí dice el Sheikh, imanakum, que usa la palabra imán como fe, pero aquí está hablando del salah. Dice el Sheikh, ey salatukum, yani imanakum ey salatukum ila Beit al-Maqdis. Porque aquí Allah subhanahu wa ta'ala en esta aya, cuando Allah le dice وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
imanakum, y que Allah subhanahu wa ta'ala no va a predecir sus obras. Aquí iman quiere decir obra. El salah a Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis es la mezquita al-Aqsa en Jerusalén, que cuando Allah subhanahu wa ta'ala cambió la qibla del mezquita al-Aqsa a la mezquita de Mecca, pues Allah subhanahu wa ta'ala le mencionó esto, que Allah subhanahu wa ta'ala no va a predecir esas obras y esos salat, esas oraciones que hacían en la dirección al Beit al-Maqdis o la mezquita al-Aqsa en Jerusalén. Entonces aquí el Sheikh está usando esta aya como prueba para decir que Allah usó la palabra iman en vez de salah, o sea, en el significado de salah. Entonces salah es una obra, entonces Allah está usando iman, fe, como significando que también tiene el significado de obra. Entonces iman es obra, es dicho y es creencia. No. Espero que está claro eso ya, Juan. Entonces, el segundo fundamento que menciona el Sheikh aquí, ya Juan Barakallahu Fikum, para nomás mencionarlo otra vez, es de que el imán son tres cosas. Qawl, amal wa i'tiqad. El dicho, la obra o acción y la creencia en el corazón. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Aumenta con obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y disminuye con desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, con acciones que son haram o pecados, acciones que son pecados, o sea, es desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y eso disminuye o baja la fe, baja el imán. Entonces ese es el fundamento de Ahl Sunnah wal Jama'a. Debemos de tener eso bien claro, ya Juan, que eso es una creencia, un fundamento de la creencia de la gente de la Sunnah, que lo tomamos del Corán y la Sunnah del Profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso fue la creencia de los Sahaba, de que al imán son las tres cosas y sube y baja. Y las sectas desviadas que dicen que al imán solo es la creencia, o el imán solo es el dicho y la creencia sin la obra, o que el imán no sube ni baja, todas estas creencias son creencias desviadas de esas sectas desviadas y no es de la gente de la Sunnah. Seguimos con el segundo fundamento. El Sheikh sigue y dice al-aslu thalith, el tercer fundamento. عدم تكفير أحد من المسلمين إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. Este fundamento es muy importante, ya Juan, Barakallahu Fikum. Este fundamento, el tercer fundamento que menciona el Sheikh aquí, es no hacer takfir. Takfir, ya Juan, takfir es el juicio de incredulidad a una persona. De decir a un musulmán, tú eres incrédulo, tú no eres musulmán, tú no eres de esta religión, la religión del Islam no es tu religión. Cualquier expresión así que tiene el mismo significado, que dice que esa persona no está dentro de la religión del Islam o no es parte de la religión del Islam o que no es musulmán, todo esto se llama takfir. Y esto, takfir, es ilícito, es haram. Hacer takfir sobre los musulmanes, sobre una persona que es conocida por ser musulmán, es haram decir que esa persona no es musulmán, excepto cuando dice el Sheikh aquí, illa bi'irtikab naqid min nawaqid al-Islam, excepto que esta persona ha caído en una acción que es uno de los invalidantes de al-Islam. Una acción o una creencia o un dicho que es un invalidante de la fe. Entonces, nuestra religión, la religión del Islam, ya Juan, no es como la religión no es como las otras religiones, que la persona puede decir, la persona dice, yo soy católico, pero puede ser que él dice, pero yo no creo eso.
Cuando estoy hablando con los no musulmanes, por ejemplo, un católico, y estoy hablando de eso y les digo, pues tú sabes, nosotros no creemos que es permitido, los musulmanes permitido hacer adorar o dirigir algo de la adoración a otro en vez de el Dios, Allah. Y él dice, pues yo estoy de acuerdo. Y yo le digo, pues bueno, pero con todo respeto, dices que eres católico y ustedes dirigen aspectos de la adoración a los santos y a la Virgen María, la madre de Jesucristo. O sea, dirigen aspectos a los santos. Y me dice, por ejemplo, sí, pero yo no creo en los santos. Yo no rezo a los santos, yo no creo en suplicar a los santos, yo no... Pero bueno, entonces no eres católico, entonces. No, sí soy católico, sí soy católico. Bueno, pero estás diciendo que no crees en algo que es parte de la religión católica. O sea, entonces los no musulmanes, es un ejemplo, yo sé que hay varios también, hasta entre los cristianos y los católicos y los judíos y las otras religiones, hay sectas dentro de ellos que creen diferentes cosas, pero es un ejemplo para decir que la religión del Islam no es como las otras religiones, que puede decir que yo creo y yo soy musulmán, pero creer cualquier cosa que la persona quiere creer, no. La persona no puede creer en algo, no puede decir que soy musulmán y mi religión es Islam y adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no es un musulmán. Entonces, eso es un invalidante de la fe. Eso es, si es que la persona era musulmán, vino de una familia musulmana o aceptó el Islam y después empezó a creer eso, pues eso es un invalidante de la fe que saca a esa persona del din del Islam. O si es una persona que está entrando al Islam con esa creencia, pues entonces impide la entrada al Islam con esa creencia. Así que la religión del Islam tiene invalidantes del Islam, tiene invalidantes de la fe, que si la persona cae en uno de esos invalidantes, pues sale de la religión del Islam y no es musulmán. Y este es un tema de la creencia muy importante, y Juan Barakallahu Fikum, y es una de las clases que va a empezar nuestro hermano Abu Abdullah Omar al-Meksiki muy pronto, que hay un libro de Sheikh Muhammad Abdul Wahab que se llama Nawaqid al-Islam, los invalidantes del Islam, con la explicación de Sheikh Saleh al-Fawzan, el mismo sabio que ha escrito este libro. Explica el libro o el escrito, el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahab, y el hermano, inshallah, ta'ala, muy pronto, inshallah, si Allah le ayuda y le da el permiso, va a empezar, inshallah, con esa clase. Y es una clase muy importante, porque los invalidantes del Islam son importantes saberlos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber los invalidantes? Para no caer en ellos y alejarnos de esas cosas. ¿Acaso uno quiere tener una creencia que la va a sacar, que va a sacar esa persona? Si tú tienes una creencia que te digo, esa creencia te saca del Islam, ¿acaso tú quieres seguir con esa creencia? Vas a decir, no, pues no sabía que eso es un validante de la fe. O si tienes un dicho que dices siempre, un dicho que siempre lo dices y te digo, ese dicho es un invalidante de la fe. Eso te saca del Islam si lo dices y lo crees en ello. Y ¿acaso un creyente, un musulmán sincero va a querer seguir diciendo eso después de que entiende que ese es un invalidante de la fe? O una acción, por ejemplo, que hace y te digo, mira, acorde al Corán y la Sunna, esa acción que haces es un invalidante de la fe. ¿Acaso un creyente, un musulmán sincero, va a querer seguir haciendo esa acción sabiendo que es un invalidante de la fe y lo saca del Islam? Claro que no, claro que no. Entonces es importante saberlo. Importante saber los invalidantes de la fe. Y los invalidantes vienen, así como mencionamos, que la fe son tres cosas: la creencia en el corazón, el dicho y los actos
con los miembros del cuerpo, pues los invalidantes vienen en cada una de esas tres cosas. Hay invalidantes que son de la creencia, invalidantes que son dichos y invalidantes que son acciones. Así que es muy importante entender esos o aprender esos invalidantes de la fe y los conceptos para no caer en ello. Y por eso, ya Juan, el estudio de Aqida y el estudio de Tawhid es muy importante para el musulmán, para el creyente, para estar porque es el base de estar en el camino recto. Es el base de ser guiado. Como mencionamos, lo que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam en el Corán, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Si ellos, aquellos que van a venir después de ustedes, oh Muhammad, si ellos creen así como ustedes creen, entonces serán guiados. Entonces, para ser guiados, para estar sobre el camino recto, para estar sobre la religión del Islam correctamente, pues tenemos que tener la misma creencia de la gente de la Sunna. ¿Quién son la gente de la Sunna? Los primeros de la gente de la Sunna, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Ellos son la gente de la Sunna, Ahlus Sunna. Entonces, tenemos que tener la creencia de Ahlus Sunna para ser guiados. No. Entonces el Sheikh aquí dice que este fundamento no es permitido hacer takfir, hacer un juicio, un dicho de que un musulmán es un incrédulo. Esa acción y ese dicho no es permitido, es haram. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien le dice a su hermano, oh incrédulo, y si eso no es verdad en lo que le está diciendo su hermano, ese dicho regresa a él mismo. Entonces, no es permitido decir a un musulmán: no eres musulmán. Excepto, dice el Sheikh, illa bi'irtikab naqid min nawaqid al-Islam. Excepto si esa persona cayó en un invalidante de los invalidantes del Islam. No. Entonces el Sheikh sigue y explica aquí y dice: ومن أصول أهل السنة والجماعة, de los fundamentos de la gente de la Sunna wal Jama'a, Ahl Sunna wal Jama'a, es de que no hacen takfir, no hacen ese juicio sobre un musulmán de que no es musulmán o que es incrédulo, excepto si cae en uno de esos invalidantes del Islam. Amamakana min el kabar, pero dice, pero acerca de esos pecados grandes, si el musulmán hace un pecado grande, aunque sean muchos pecados, excepto el shirk y el kufr, pues entonces no puede decirle que es un no musulmán, no puede decirle que es un incrédulo, solo por los pecados. ¿Sí me explico, Juan? O sea, y eso es muy común entre los musulmanes que no entienden bien. Los pecados no saca el creyente del Islam. Los pecados, no importa cuántos pecados hace y qué tan grandes pecados hace, si no es shirk, si no es politeísmo y si no es incredulidad, kufr, pues ese pecado no lo saca del Islam. Aunque mata, aunque que hace drogas, aunque roba, aunque hace fornicación, aunque no importa qué hace. Claro que eso es, él va a pararse por esos pecados grandes, pero no lo saca del din del Islam, no deja de ser musulmán basado a eso, a esos pecados. Entonces, eso es en contra de la creencia de las sectas desviadas como los Mu'tazila y los Khawarij, que dicen que eso saca la persona del din del Islam. La persona que cae en un pecado grande, lo saca del Islam. Y eso no es cierto. Eso es una creencia desviada. El creyente no sale del Islam por beber alcohol o por tener
relaciones sexuales ilícitas con una mujer, o por hacer drogas, o robar, o matar, no sale del Islam. No estamos diciendo que esas cosas están bien para hacer. No, son pecados grandes, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona un castigo grandísimo por cada uno de esos pecados que hemos mencionado. Pero no los saca del Islam. No los saca de el círculo de fe. No los saca de eso. Y no se puede decir a un hombre pecador que es incrédulo. Eso no es permitido, excepto, como dice el Sheikh, si cae en un dicho o creencia o acto que es de los invalidantes del Islam. Que es de los invalidantes del Islam. Y dice el Sheikh, y eso tiene que haber delil. Tiene que haber delil, tiene que haber evidencias y pruebas de lo que está haciendo, de que eso es un invalidante de la fe. Y de que eso verdaderamente él lo cree, o él lo hace, o él lo dice. Tiene que haber evidencias claras, evidentes. No. No. Entonces, aquí es algo que se tiene que entender ya, Juan Barakallahu Fikum, primeramente. Primeramente, que de los invalidantes de la fe, por ejemplo, no nos vamos, los musulmanes o la gente, la creencia de Ahl Sunnah, la creencia de la gente de la Sunnah, no se va a ningún extremo. No se va al extremo de que decimos que el creyente puede ser cualquier cosa y sigue siendo creyente. Y no vamos al otro extremo que el creyente no puede hacer ningún error, porque si hace un error o un pecado, sale. No vamos a ninguno de esos extremos. Ahl Sunnah siempre está en el medio. Y vemos que sí hay cosas que sí hay pecados grandes que saca el creyente del Islam, que saca el musulmán del Islam, que es un invalidante del Islam. No, sabemos eso, y que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Y quien hace shirk con Allah, quien hace el politeísmo con Allah subhanahu wa ta'ala, y el politeísmo puede ser en dicho, o en creencia, o en acción. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Y quien hace el politeísmo, el shirk con Allah, pues Allah subhanahu wa ta'ala hace ilícito para él el paraíso. Entonces sabemos que la acción o la creencia o el dicho del politeísmo es un invalidante de la fe. Y hay otras acciones también afuera del politeísmo. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Alihda bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la división o la separación entre nosotros y ellos es la oración, es el salah. Faman tarakaha, quien abandona o deja establecer el salah, faqad kafar, ha caído en incredulidad, se ha convertido a un incrédulo. Entonces, quien deja el salah o quien no hace el salah y no cumple con las 5 oraciones obligatorias, pues es un kafir, es incrédulo, porque es un invalidante de la fe. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha mencionado. Entonces, no somos el Islam, nuestra religión, no es una religión que puede decir que yo puedo decir yo soy musulmán y hacer cualquier cosa que me da la gana, o creer cualquier cosa que me da la gana, o decir cualquier cosa que me da la gana. No, hay invalidantes de la fe, hay invalidantes. Y estas pruebas son pruebas para mencionar que sí hay cosas que saca el musulmán del din al Islam, del din del Islam. Pero de las pruebas que menciona que el creyente no sale del din del Islam, no sale del din del Islam, o Allah lo manda al infierno para siempre como incrédulo si él cae en un pecado, no.
Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dice: por cierto, Allah no perdona quien hace shirk con él, quien dirige adoración a otro en vez de él. Pero él sí perdona cualquier otro pecado como él quiere o si él quiere. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala perdona a los otros pecados afuera de shirk. Los pecados grandes, aquí quiere decir que un incrédulo, si fuera que los pecados grandes convierta a la persona a un incrédulo, entonces Allah subhanahu wa ta'ala no va a perdonar, porque el incrédulo, si muere incrédulo, Allah no lo perdona, ya estuvo, él es una persona del fuego, si muere incrédulo. Así que el creyente puede ser que va al paraíso o puede ser que va al infierno, y si va al infierno por sus pecados, es por el tiempo que Allah quiere para purificarlo de esos pecados, y después lo va a entrar al paraíso. Entonces, los pecados grandes, ya Juan barakallahu fikum, no saca a la persona del din del Islam. No es permitido decir a tal musulmán: eres un kafir, solo porque tiene fallos o pecados o tiene errores en su práctica de la religión. No es permitido hacer eso. La creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a en esto, ya Juan barakallahu fikum, está en medio. En medio, como mencionamos el Sheikh aquí, ومذهب أهل السنة في ذلك وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الكفر ومن بين المرجعة الذين يقولون هو المؤمن كامل الإيمان. Que el Sheikh menciona, dice que la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a está en medio de estas dos sectas desviadas, de los Khawarij y los Murji'a. Los Khawarij dicen que la persona se convierte como incrédulo si cae en los pecados grandes. Y los Murji'a dicen, dicen de que él es un creyente completo, que nada afecta su fe. Entonces, los dos dichos y las dos creencias son creencias falsas y desviadas, y no es de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. No. Y el Sheikh sigue aquí y dice ويقولون هو مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. Ellos tienen un dicho para explicar su creencia en esto, que es un dicho falso, que dicen que los pecados la yadurru mal iman ma'siyah, que si la persona tiene fe, los pecados no afectan la fe. Así como que si la persona tiene incredulidad, si es un incrédulo, no le beneficia obediencia. ¿Sí me explico? Entonces es un dicho falso, porque si claro que el incrédulo, aunque si sigue siendo incrédulo, aunque haga salah, aunque lee el Corán, aunque da caridad o hace obras buenas, no le beneficia eso, es decir, no lo saca de ese estado de incredulidad solo porque hace buenas obras. Eso es cierto. Pero la persona que está en el estado de fe, si hace pecados, eso sí afecta su fe. Disminuye su fe, como mencionamos, que es de la aqida de Ahl Sunnah, es de la creencia de Ahl Sunnah, que la fe, al imán, aumenta con obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y disminuye cuando la persona cae en pecados o hace fallos o pecados en contra la fe. No. Y aquí mencionamos igualmente, ya Juan, el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala sobre este tema, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِذَا مَا
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. Y cuando se revela una sura, Allah subhanahu wa ta'ala dice, y cuando se revela una sura, hay de ellos quien dice, ¿cuáles de ustedes ha aumentado en fe por causa de esta sura? فَآمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Y aquellos que tienen fe, los creyentes, pues por seguro aumentaron en fe. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Y ellos son felices y celebran su fe. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Pero aquellos que tienen en sus corazones esa enfermedad de incredulidad, entonces aumentaron en rijs. Rijs quiere decir algo bien sucio, algo de impureza. Rijs, que aumentaron en eso de suciedad encima de la suciedad que ya tenían, de la incredulidad. Y mueren como kafirun, y mueren como incrédulos. Así que aquí vemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona de los creyentes cuando escuchan en obediencia los ayat de Allah subhanahu wa ta'ala, los suras de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ven que Allah les ha revelado algo, sube su fe, aumenta su fe. Pero aquellos incrédulos, ellos aumentan ¿en qué? En algo sucio. Es decir, que la fe sube y baja y vas al otro extremo. Con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, va al extremo de que sube y se fortalece y se pone fuerte. Pero la incredulidad baja fe, o se va al otro extremo que aumenta en lo que es incredulidad o lo que es sucio o lo que es impuro, la impureza. No. Y esto es una de las pruebas que mencionan los sabios, que eso es una prueba de que la fe sube y baja. Y como han mencionado los salaf cuando le preguntaron al imam Ibn Uyayna, que le dicen, ¿acaso la fe baja? Y dice, sí, baja tanto que se disminuye tanto hasta que ya no hay fe. Hasta que ya no hay fe. Y eso es de la aqida de Ahl Sunnah, que es posible que un musulmán tiene fe, es creyente y hace los pecados o desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala tanto que poco a poco baja tanto a su fe o disminuye su fe tanto de que llega a un día cuando ya no tiene fe, nada de fe, y es incrédulo. Así que por eso es tan importante estar fuertes en obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y no podemos saber cómo obedecer a Allah y cómo seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam si no hacemos ese esfuerzo en la búsqueda de conocimiento, de saber esas reglas y esos juicios y esas creencias que son obligatorias tener como creyente para estar guiados, como mencionamos y lo repetimos otra vez, de que Allah subhanahu wa ta'ala le obligó al profeta sallallahu alayhi wa sallam, o le informó al profeta sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Y si ellos creen así como ustedes creen, oh Muhammad, tú y tus compañeros, pues entonces serán guiados. Entonces esa gente que va a llegar después de ustedes, oh Muhammad, es decir, nosotros, por ejemplo, si ellos creen como ustedes creen, entonces serán guiados. Entonces, si nosotros creemos y tenemos la misma creencia que tuvieron el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, pues entonces nosotros seremos guiados, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba fueron guiados. Ellos estaban en el camino recto. Entonces, si nosotros tenemos la creencia de ellos, seremos guiados como ellos, bi'idhnillahi ta'ala. Y aquí vamos a parar, ya Juan, barakallahu fikum, con este tercer
fundamento, el fundamento de no hacer takfir, no hacer ese juicio sobre un musulmán de que él es un incrédulo, excepto si esa persona cae en uno de esas invalidantes de la fe. Y quiero hacer una nota aquí que el Sheikh no lo mencionó, o mencionar algo de beneficio que el Sheikh no mencionó, bi'idhnillahi ta'ala, que aunque esa persona cayó en ese invalidante de la fe, se le tiene que establecer las pruebas y evidencias a él, que entiende bien de lo que él está diciendo o haciendo o creyendo en esa cosa, es un invalidante, y eso lo saca del din al Islam. Se le tiene que explicar lo que se llama iqamat al-hujja, establecer las evidencias sobre él, que lo entiende bien, y si aún él lo rechaza y sigue con esa creencia o esa acción, pues entonces es incrédulo. Pero si no lo rechaza, entonces entiende las evidencias y acepta las evidencias y deja esa acción y deja esa creencia, pues alhamdulillah, se cumplió la meta en tratar de enseñarle a esa persona el peligro de lo que hacía o creía. ¿Sí me explico? Entonces no es ver una persona que hace una acción que es una invalidante de la fe, y decir, él es un kafir. No es permitido hacer ese juicio así tan rápido. Se tiene que hacer primero lo que se llama iqamat al-hujja alayh. Se tiene que establecer primeramente las evidencias y pruebas sobre él y para que él entiende bien lo que está diciendo o haciendo o creyendo. Y si sigue creyendo en eso o haciendo eso o diciendo eso después de que se le ha explicado que es un validante de la fe con pruebas y evidencias, pues entonces sí, de verdad es un incrédulo y ha salido de la fe del Islam. No. Y con eso aquí, Juan, paramos, y la próxima clase seguimos con el siguiente fundamento, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.